El 15 de mayo de 2011, tras una manifestación en Madrid convocada por diversos colectivos, 40 personas decidieron acampar en la Puerta del Sol de forma espontánea. Aquel fue el punto de partida de un movimiento ciudadano que tenía como propósito el promover una democracia más participativa alejada del bipartidismo, dominado por bancos y corporaciones, donde hubiera una verdadera división de poderes y un muy necesario saneamiento del sistema democrático en España. El movimiento 15M tomó las plazas en todo el país y marcó un antes y un después en la forma de hacer y entender la política. Pero el enorme respaldo social que recibió, que alcanzaba cotas de casi el 90% de la sociedad española debido a su organización estrictamente horizontal, no fue capaz de superar varios debates internos que establecieran cuáles debían ser sus reclamaciones primarias y sus estrategias de lucha para coordinar el enorme apoyo que tenía de la ciudadanía. Tras las elecciones locales de mayo de 2011, el movimiento 15M comenzó a levantar las acampadas, que llegaron a ser más de 500 en todo el mundo, con la idea de expandirse y trabajar por barrios, dando lugar a mareas, movimientos sociales y colectivos diversos. De esta gran movilización colectiva surgió la idea entre una treintena de intelectuales, personalidades de la cultura, periodistas y activistas sociales, de crear un movimiento político mejor organizado, capaz de alcanzar la victoria en unas elecciones generales y hacer realidad el ya necesario cambio político en España. Un movimiento que desde la presentación, en enero de 2014, del manifiesto Mover ficha, convertir la indignación en cambio político, en el diario público, inició su andadura como la organización política Podemos. El gran éxito alcanzado en las elecciones europeas, logrando 5 escaños. Las victorias logradas en las 2 ciudades más importantes de España con las candidaturas de Unidad Popular auspiciadas por Podemos, y la consolidación de Podemos como fuerza política en el ámbito estatal han supuesto un antes y un después en la forma de hacer y entender la política en el país. Pero un año después de tomar responsabilidades en comunidades autónomas y ayuntamientos, ¿qué balance podríamos hacer de la llegada de este nuevo movimiento político a las instituciones? Yo creo que lo primero que se demuestra es que aquellos que decían que el agua iba a dejar de salir por los grifos se equivocaban. Y no solamente el agua sigue saliendo por los grifos allí donde gobernamos, sino que además las cosas funcionan mejor. Lo están haciendo en Barcelona y en Madrid, pero por supuesto lo están haciendo aquí en Oviedo, en Llanera o en Llangreu. Estamos demostrando que donde gobierna el sentido común y no solamente la gente que pensaban para sí mismos, las cosas funcionan mucho mejor y sobre todo con los mismos recursos se hacen cosas más interesantes. Lo mejor que ha hecho es la transparencia, pero la transparencia no solo en los procesos de las acciones que se llevan a cabo y en las nóminas de quienes tenemos cargos de representación, sino la transparencia de instituciones que nos habían sido pues en su funcionamiento totalmente vedadas. Como ciudadana yo no sabía cómo funcionaba mi ayuntamiento, cómo funcionaba la Junta General, cómo funcionaba el Congreso. Un primer elemento que cambió en nuestra ciudad en Sisión fue que los consejos de administración de las empresas municipales, que estaban conformadas exclusivamente de manera monocolor por la gente del pacto de la anterior legislatura, que eran PP y Foro, se transformaron y democráticamente están representados todos los partidos políticos, es decir, los 6 partidos políticos están representados en esas empresas municipales, con lo cual el control democrático, la posibilidad de saber qué pasa en ellas, cuál es el gasto económico, cuál es la gestión, es la que debe ser. Yo principalmente te podría decir que más que nada los modos de trabajar en este ayuntamiento, o sea, el nivel de jerarquía y de asunción de que si el de arriba no habla yo no puedo decir nada y bueno, yo creo que se sorprendieron más los trabajadores municipales de nuestra entrada que nosotros, ¿no? Nosotros también nos sentimos al principio un poco raros, pero digamos que esa forma de trabajar que tenían tan bueno, pues el jefe de servicio y tal, el que daba las órdenes y tú no podías opinar o no podías ser preguntado por nada,
y bueno, pues para mi juicio son formas bastante obsoletas de trabajar, ¿no? Tú vienes con un brío nuevo, con una necesidad de transformar cosas, de llevar adelante cosas, y te encuentras con una máquina burocrática, con unos procesos administrativos, es decir, que muchas veces te impiden o te retrasan la actuación. La entrada en las instituciones nos ha permitido ser la voz del pueblo, llevar a las instituciones aquello que la gente nos expresa por la calle. Yo creo que le ha dado vida a los ayuntamientos, porque veníamos de un sistema que estaba muy corrompido, muy parado, y especialmente en estos pequeños municipios pues era muy necesario un poco de movimiento. Y han cambiado las cosas también en ayuntamientos donde no se gobierna, pero donde quienes lo hacen ya no lo pueden hacer como hacían hasta ahora. De alguna manera, el hecho de que te estén viendo, el sentir que la actividad en las instituciones de proximidad es controlada, es seguida con interés por la ciudadanía, porque se vuelve a hablar de los problemas que les preocupan, hace que ya no puedan hacer lo que hacían antes. Nuestros sueldos no superan 3 veces el salario mínimo interprofesional y con el remanente, el excedente de ese sueldo, hacemos proyectos sociales y eso forma parte de ese compromiso de la nueva ética política, ¿no? La nueva ética política debe seguir pues codo a codo con la gente y creo que para eso necesitamos ese contrapoder ciudadano que esté ahí en la calle con nosotros y nosotras luchando y reclamando y exigiéndonos día a día que implementemos esas políticas que son tan necesarias para la sociedad, ¿no? Las cosas se cambian con unión y cooperación con las demás personas, con la gente, sobre todo con la gente que sufrimos los problemas de otras personas que durante muchos años han ocupado los espacios políticos y que nos han llevado a la ruina en que se encuentra actualmente nuestro país, porque no podemos hablar de otra forma, ¿no? Frente a lo que nos encontrábamos se abre una posibilidad y que esa posibilidad se convierta en algo posible, tangible y en un hecho es algo de por sí hermoso y además me parece que esa falta de experiencia en un ámbito nos hace ir con la frescura de quien se atreve a preguntar porque cuando no sabes lo que tienes es que preguntar y por tanto cuestionas todos los mecanismos en la medida en que preguntas cómo funcionan. Ya no todo vale, o sea, no vale el anquilosamiento en el que estaba el ayuntamiento, en que las cosas son como son, sino que se ha ido transformando esto. Es exactamente lo mismo que está pasando con Podemos en el Parlamento de Asturias, cómo ha ido transformando la vida del Parlamento asturiano. No tenemos capacidad de gobierno ni en Sisión ni en Asturias, pero está cambiando las cosas y se están sacando a la luz montones de historias que estaban ocultas y llevando montones de propuestas innovadoras y a favor de la sociedad. Yo creo que eso es una de las claves de lo que ha cambiado, no solamente simbólicamente, no solamente porque devuelve la dignidad y demuestra que sí estamos en condiciones de gobernar, pero también en términos materiales, porque se han llevado adelante políticas muy interesantes. Tras su llegada, estas nuevas fuerzas, con frecuencia, han tenido que enfrentarse a situaciones de décadas de gestión deficiente o interesada de los organismos públicos, a la resistencia de ciertos grupos sociales que se beneficiaban del inmovilismo de las instituciones y al acoso continuo de un aparato mediático que solo ha buscado el provocar miedo en la ciudadanía hacia cualquier cambio, con la intención de evitar que esta necesaria depuración de las instituciones pudiera hacerse realidad. En ocasiones, las fuerzas del cambio también han tenido que lidiar con su propia falta de experiencia en el modo de gestionar el aparato burocrático necesario para que éstas funcionen, evidenciando que cuando un movimiento social se transforma en una organización política, del mismo modo que pretende lograr un cambio social, también están ellas obligadas a evolucionar como grupo si quieren hacerlo posible. Uno de los problemas es el darse cuenta de lo rápido que se tiene que actuar en el campo institucional y eso provoca que en ocasiones la ciudadanía, quien haya simpatizado, quien haya seguido por ejemplo las campañas electorales, al día siguiente de la entrada a las instituciones siente una suerte un poco de vacío porque no quieren simplemente seguir la información de lo que pasa, quieren participar. Pesa mucho el no ser un político profesional. Y lo que me llevó a entrar en ello fue reunirme con los compañeros que tampoco eran políticos profesionales, eran personas de la calle. La ilusión de llevar lo que las personas de la calle pensábamos.
lo que nos encontramos es la rigidez de los procedimientos que son propios al sistema que marca la ley. Tenemos un problema, es decir, todavía no hemos reglamentado Sisión Si Puede, no hemos reglamentado la CUP. Es un objetivo que nos estamos planteando, que la vida del municipal nos absorbe y a veces nos impide avanzar, pero que ya tenemos un principio de reglamento, una propuesta de reglamento que sin duda después del 27 de junio vamos a empezar a debatir para crear órganos de participación reales, órganos de participación más importantes que los que hay ahora, porque no podemos olvidar que también hay órganos de participación como son los grupos de trabajo, como son las áreas de trabajo, que son la gente con la que contactamos de asociaciones de vecinos, del medio rural, es decir, que es otro elemento a destacar dentro de nuestra participación en el ayuntamiento. Cambiar las cosas pasa por dejar de hacerlas como se venían haciendo. ¿Esto es negar la mayor? ¿Esto es decir que nada ha funcionado? No, no exactamente, pero sí es negar la mayor respecto al funcionamiento de la toma de decisiones. Si hacemos una falta de escucha absoluta cuando la calle se manifiesta, no vamos a estar respondiendo a lo que en realidad hace falta. Si dificultamos que en las calles nos podamos expresar porque tenemos una ley mordaza que nos impide la expresión a la hora de hablar de nuestros convenios colectivos, a la hora de hablar de cómo está siendo nuestro trabajo, a la hora de hablar de cómo se están gestionando los recursos para los servicios públicos, para la educación, para la sanidad, no vamos a estar tomando las decisiones libremente. Yo creo que nosotros hemos venido aquí a irrumpir en las instituciones. El nuevo municipalismo exige unas formas de hacer la política diferente y me resisto a que tengamos que organizarnos como fuerza política entendida como tal en el sentido clásico, ¿no? Y yo creo que bueno, nosotros hemos seguido funcionando de esa manera. Hacemos asambleas para rendir las cuentas como nuestra gestión municipal a la ciudadanía, asambleas abiertas. Tenemos un grupo de trabajo y un plenario al cual mensualmente damos cuenta de nuestra gestión municipal y yo creo que es lo que debe hacerse. El reto que tenemos es cómo multiplicar los espacios de discusión, de deliberación y de toma de decisión. Yo creo que esa es la principal dificultad, los distintos ritmos entre la vida real sostenible y unas instituciones que estaban pensadas para unos poquitos que tenían todo el tiempo libre del mundo para pensar cómo beneficiar precisamente a los que no se presentan a las elecciones. Pregúntale a los militantes del PSOE qué espacio tienen para mostrar su descontento y dónde acaban. ¿Dónde acaban sus ideas, sus reivindicaciones con la cúpula del partido? ¿En qué lugar? ¿Son escuchadas? No. Por eso, en ese aspecto, Podemos es una opción diferente a las demás. En el caso concreto de Sisión, el materializar un cambio implicaba evaluar décadas de gestión de un mismo partido político que había ostentado el poder desde el inicio de la actual democracia hasta el año 2011, donde la ciudadanía, ya agotada por una larga serie de escándalos, un nepotismo continuado y un cúmulo de despropósitos en la gestión de los bienes públicos, llevada por el mayor de los desencantos, le retiró su confianza a un partido que siempre se había considerado a sí mismo de izquierdas, otorgándoselo a una formación de nuevo cuño con una clara orientación conservadora, en una situación previa a la aparición de las fuerzas del cambio, lo que reflejaba ya entonces la desesperación de la ciudadanía por un soplo de aire fresco en las instituciones. Posteriormente, en las elecciones municipales del año 2015, la CUP Sisión Si Puede alcanzó un resultado que la convertía en la fuerza capaz de decidir qué formación política regiría la ciudad en los próximos años. Pero aunque se hizo todo lo posible por llegar a un acuerdo con aquellas fuerzas que parecían más afines, las exigencias más básicas que se plantearon no quisieron ser atendidas. Lejos de reconocer su propio inmovilismo durante la negociación, la reacción de este partido fue demostrar su resentimiento en los medios de comunicación, no queriendo entender que una parte del cambio que las CUPs traen a las instituciones es la de hacer política en base a los hechos y no a la palabrería utilizada, donde ya no se sabe de nombres. Yo
creo que hemos demostrado que la prioridad para nosotros es hablar de políticas, es saber exactamente qué es lo que necesita la ciudadanía. Sí, el PSOE utilizó, está utilizando y seguirá utilizando que en nuestra ciudad gobierna Foro por la causa de Decisión si puede. En nuestra ciudad gobierna Foro porque no hubo posibilidad de un acuerdo entre Decisión si puede, Izquierda Unida y el PSOE. Es decir, esa es la realidad. Es decir, hay que recordar que Decisión si puede lo que hizo fue votar a su candidato, votarme a mí. Y si no hubo un acuerdo fue porque no hubo posibilidad de acercamiento ni de llegada al planteamiento que desde el día siguiente hicimos tanto a Izquierda Unida y al PSOE. El pacto tiene que ver con las nuevas políticas, las políticas del cambio, las políticas comprometidas con la transparencia y contra la corrupción. Y claro, el Partido Socialista en Gijón y su candidato no representaba ese cambio. Y yo creo que eso, bueno, hay una causa abierta que es el Musel, en la cual, bueno, él participó en la gestión de esos fondos europeos y bueno, pues eso puede ocasionar que esa persona a la larga pues pueda tener algún tipo de compromiso y algún tipo de compromiso judicial, ¿no? La verdad es que a mí me hace mucha gracia cuando escucho a Joséchu llorar por la televisión de que él no está gobernando por culpa de Decisión si puede y que entonces gobernaría la izquierda, porque aquí la izquierda quedó excluida habiendo ganado además, ¿no? Porque teníamos Nos por Ibias un 37% de los votos. Y lo que aquí ocurrió es que Foro y el PSOE se unieron para impedir el acceso a la alcaldía de Nos por Ibias. Y yo creo que además esa decisión no fue una decisión tomada a nivel local. La FSA tenía que conocer eso y yo creo que dio su bendición a que ello ocurriese. Entonces, no pueden extrañarse a nivel de Oviedo de lo que aquí ocurre y al mismo tiempo confundir a la opinión pública en Gijón o en Oviedo con lo que ha ocurrido en Gijón, cuando aquí se han servido de Foro para gobernar y al mismo tiempo han apoyado ellos a Foro en los 4 años anteriores, o sea que han sido la misma cosa. En realidad no había nada en el programa razonable, no había nada en el programa acordado, sencillamente era sí a todo, pero luego ya veremos. El candidato del PSOE iba a ser el alcalde y a partir de ahí no importa el programa porque vamos a hacerlo, estamos dispuestos a todo. En el camino en el que tengamos muy claro que quienes tienen que gobernar somos los de abajo, la ciudadanía, y que la toma de decisiones tiene que estar ahí, creo que quienes pongan eso como prioridad nos van a encontrar en los acuerdos, en los pactos y en las manos tendidas. Allí donde el PSOE lo ha entendido, donde las agrupaciones municipales han sido más sensibles a las reivindicaciones de sentido común que se habían puesto sobre la mesa, ha sido posible cooperar porque nuestro adversario no es el PSOE, pero tampoco lo es el PP, nuestro adversario son las políticas de austeridad que han desplegado ambos, que han pactado una reforma de la Constitución que ponía por delante con el artículo 135 los intereses del pago de la deuda frente a las políticas sociales. Son colaboradores del caso de la regasificadora, del caso del Pisón, del caso del plan de vías o del Solarón, del Metrotren, es decir, o del propio Musel. Es decir, creíamos y creemos que tienen responsabilidad y que lo que no podíamos es reproducir, es decir, esa situación. Esa gestión podía comprometer pues, un pacto político. Y desde luego el cambio no obedece a que se hagan las cosas a cualquier precio. El precio político que se tiene que asumir es el precio de dirigirse a una política de atención a las personas, una política para la ciudadanía, de transparencia y realmente que no sea pues, reiterar las viejas políticas. Veo el PSOE desesperado y veo que el PSOE se ha corrompido de tal forma, lamentablemente, que ya no es un partido de fiar. No se les puede creer. Desde esa perspectiva, lo que siempre le planteamos tanto al PSOE, pero primero a Izquierda Unida, era que si realmente se quería un cambio, los 6 concejales y concejalas de Decisión si puede, más los 2 de Izquierda Unida, que no habían estado tan implicados en el gobierno de nuestra ciudad, sumaban 8 votos, es decir, lo cual suponía una mayoría con respecto a los 7 que planteaba el PSOE, y desde esa perspectiva había que plantear una alcaldía de índole distinta a la del PSOE y sin prejuzgar necesariamente quién tenía que ser la persona que ejerciera la alcaldía, sino que el cambio pasaba porque los nuevos tiempos, las nuevas formas de hacer política se llevaran al ayuntamiento.
Pensar que en el eje de la política están los partidos políticos es no haber entendido nada de lo que desde hace años se nos está diciendo. O colocamos a las personas en el eje de la política y olvidamos ese protagonismo que han tenido los partidos, que tendrían que ser meros vehículos, o no habremos entendido nada. Por tanto, entrar en una discusión de si, como no se apoyó a tal partido, gobierna a la derecha, me parece que puede ser falaz, me parece que puede ser confundir las cosas, y me parece en definitiva que es perder el norte de lo que tenemos que estar haciendo quienes defendemos a la mayoría social. Uno de los eslogans que se podía ver en muchas plazas de España durante los días de las acampadas del 15M era el de «Vamos despacio porque vamos lejos». En la actualidad, tras solo un año en las instituciones, el ataque mediático contra las fuerzas del cambio continúa y la prensa conservadora pretende señalar la difícil situación en que el país se encuentra en la actualidad como una prueba de que no solo es imposible cambiar nada, sino que hasta resulta peligroso el plantear ese cambio como una opción. Ante esta situación, solo es posible mirar alrededor y preguntarse si ¿es verdad que nada ha cambiado? No es cierto que no haya cambiado nada. Cuando colocamos una mirada atenta, el cambio lo notamos no solo en que han dejado de hacer una malísima gestión de los recursos públicos y que han conseguido ir bajando esas deudas que arrastraban los gobiernos de los ayuntamientos anteriores, pienso en Barcelona, pienso en Madrid, pienso en Ubieu, sino que la relación que establece la ciudadanía con quienes están en los ayuntamientos, con quienes están tomando esas decisiones, es otra. Sí, lo estamos viendo en los gobiernos de progreso como Valencia, como en Oviedo, como en Madrid, como en Barcelona. Claro que ha cambiado, hay una mayor participación de la gente. El tema de la pobreza, que en España se negaba, está sobre la mesa, se toman acciones para corregir ese problema. El tema de la vivienda. Nada es igual después de la irrupción de Podemos en el tablero no solamente electoral, sino también en el campo institucional. Primero porque hemos cumplido con nuestros compromisos. Decíamos que íbamos a hacer frente a la corrupción y lo estamos haciendo tanto a nivel autonómico, denunciando cuál había sido el funcionamiento de la administración de la FSA, poniendo sobre la mesa nombres y apellidos de tramas que, por ejemplo, como el caso del HITPA, pues dejaron sin solventar el problema de la brecha digital, o como el funcionamiento de las listas de espera, que hacen que hayamos gastado un montón de dinero en la sanidad pública y que, sin embargo, eso no haya beneficiado a la ciudadanía porque se han utilizado en sobrecostes como los de Luca. Yo creo que abrir las instituciones a la gente y recibir a la gente todos los días sin poner trabas ni cortapisas es algo fundamental. Por ejemplo, en el Ayuntamiento de Oviedo, después de 11 años de desierto de participación ciudadana y de incumplimiento de la Ley de Grandes Ciudades, hemos puesto en marcha los distritos y un reglamento de participación ciudadana, ¿no? Una ordenanza de transparencia, que ha sido de las primeras que se ha aprobado a lo largo del Estado español. Estamos implementando políticas de generación de empleo, planes de empleo que no estén realizados en fraude de ley, como se hicieron antes. Si no estás en un equipo de gobierno, es muy difícil transformar las cosas, a pesar de que tomes iniciativas, a pesar de que hagas propuestas, a pesar de que salgan adelante tus propuestas o las propuestas de los sectores progresistas. Yo creo que han cambiado mucho las formas, que este ayuntamiento es más democrático, yo creo que se han conseguido muchas propuestas razonables de mejora de muchos aspectos de nuestra ciudad. Lo peligroso es quedarnos como estamos ahora. ¿A qué nos ha llevado el sistema de partidos que teníamos? ¿Cómo hemos acabado? Hay que cambiar, porque si sigues igual, las cosas no van a mejorar. Podemos estar en las puertas o está a las puertas de conseguir que en este país, es decir, haya un cambio real. Para cambiar las leyes hace falta un cambio en Madrid, en el Parlamento, que es donde se redactan las leyes que repercuten de forma más directa en la vida de la gente. El Parlamento asturiano tiene muy pocas competencias legislativas, las tiene, pero son a un nivel muy limitado. Es muy importante por eso que la gente no pierda la ilusión y vote el cambio a nivel estatal. Y es necesario que además pensemos y tomemos conciencia de que es posible, si hay ese correlato en las instituciones con la mayoría social, que las cosas cambien. Que es necesario que dejemos de creer
que no va a cambiar nada, que asumimos que las cosas están mal y parece que siempre van a estar mal. No, tenemos la capacidad de que las cosas funcionen de otra manera. En los próximos meses, ese cambio que ya no admite excusas ni retrasos se irá plasmando en pueblos y ciudades, en barrios y en personas que cada día, con esfuerzo, trabajo e ilusión, van haciendo posible la transformación que necesita este país. La tarea que nos aguarda es una carga pesada y de gran responsabilidad, pero que asumimos con ilusión, con esperanza, porque ese cambio ya es inevitable y sabemos que unidos podemos. Las cosas no van a cambiar solo con Podemos. Podemos va a participar como un actor más. Las ideas que se lanzan para asustar a la gente lo hemos visto antes, pero parten de colocar a Podemos en un lugar como si fuese un partido que va a obtener el 100% de los escaños y fuese a instaurar un régimen totalitario. Eso es ridículo. Ya se sabe que nosotros somos bastante prudentes con las encuestas, porque las encuestas, precisamente, nosotros hemos tenido que ganar continuamente a las encuestas. Yo creo que el principal reto es saber mostrar que el 26J es una fecha clave, pero que lo va a ser especialmente el 27J y los días que vienen detrás. Hemos corrido mucho, hemos hecho un esfuerzo tremendo porque en las urnas se refleje la voluntad de la mayoría social, pero no se gobierna simplemente ganando unos escaños en el Congreso de la Moncloa. Se consigue haciendo que la política se acerque cada vez más a las necesidades y a las prioridades sociales. Hay un peligro que estamos combatiendo y que tenemos que combatir con medidas organizativas, participativas, que es no perder el cordón umbilical con la sociedad, no perder el cordón umbilical con los movimientos sociales que reivindican aquellas necesidades de la gente que en la ciudad padece la grave crisis. Hasta ahora lo que se hizo fue privatizar servicios públicos como el agua, la basura, bueno, pues un montón de servicios básicos, y el siguiente paso ahora sería pues los servicios sociales, ¿no? La atención a la ciudadanía, como es la ayuda a domicilio, pues eso, todo el tema de discapacidad, etcétera. Todo eso, si no hay un gobierno valiente que esté en el país luchando contra esas políticas de la troika. El gran reto que tenemos es no perder de vista lo que somos sociedad civil organizada, no perder de vista de dónde venimos, de dónde estamos, que es en la calle, en las plazas, y no perder de vista lo que tenemos que hacer, que es que el poder lo tengan los de abajo, que dejemos de hablar de los de arriba y de los de abajo, porque el poder esté repartido, porque el poder lo tengamos todas y todos. Yo creo que es fundamental, de todo lo que hemos aprendido, es que la batalla en el campo institucional nos ha permitido acercarnos a la ciudadanía y a sus problemas de una manera distinta a como lo hacíamos en los movimientos sociales. Era necesario que este diálogo entre la ciudadanía y las instituciones fuera bidireccional y que por fin empiece a serlo. Sisión Si Puede vino para cambiar esta ciudad. Está en ese camino y lo vamos a conseguir en la medida que la participación de la ciudadanía, en la medida que sepamos canalizar todas las iniciativas de la ciudadanía y que podamos transformar y lleguemos a formar equipo de gobierno en el momento oportuno para transformar la dinámica de esta ciudad y para transformar y llevar las necesidades de la gente que sufre al ayuntamiento y poder resolverlas.